Muy buenos días o buenas tardes, ministros, compañeros en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Es para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes un saludo alrededor de la palabra de Dios y así ver cómo en este tiempo final estaríamos sirviendo a Cristo en la casa de Dios, su iglesia, para lo cual pues quiero leer el pasaje de Josué. Josué capítulo 24. Vamos a leer. Aquí está desde el verso 1 del capítulo 24. Dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di Isaac, a Isaac di Jacob y Esaú, y a Esaú di el monte de Seir, para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Y después os saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros. Mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balán, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros,
los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, jereseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tabanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros, pues, también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá, pues después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Serah, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel.
y enterraron en Siquén los huesos de José, que los hijos de Israel también habían traído de Egipto en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquén, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Fines, su hijo que le fue dado en el monte de Efraín. Aquí podemos ver a Josué, el que fue servidor de Moisés, luego vino a ser el sucesor de Moisés, el cual introdujo al pueblo hebreo a la tierra prometida. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Yo y mi casa serviremos al Señor. Ahora vean cómo Josué coloca al pueblo delante de Dios y les muestra el libre albedrío y le dice que escojan a quién van a servir. En Deuteronomio también, capítulo 30, nos habla también la escritura, un momento así como como el caso de Josué, ya había sucedido también en el tiempo de Moisés, en el capítulo 30, versos 14 en adelante, dice, porque, vamos a ver, versos 11 en adelante dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. Ahora vean, es un caso parecido, el caso de Josué, al caso cuando Moisés
colocó delante del pueblo el bien y el mal, la palabra de parte de Dios. Y les aconsejó que escogieran la bendición, el bien. Y eso es servir a Dios. Y ahora vean ustedes, en el bien, en el servir a Dios, está la bendición de Dios y está la prolongación de los días también para la persona y para sus hijos, para sus nietos y así por el estilo. Y vean ustedes el pueblo hebreo como nación, la prolongación del pueblo hebreo como nación. Vean ustedes, depende de todo lo que Dios ha establecido para con su pueblo. Ahora, a causa de que Dios hizo promesa a Abraham, Dios no puede quebrantar su promesa a Abraham, pero el pueblo pasa por difícil situación en cada ocasión en que se aparta de Dios. Ustedes pueden ver las etapas en donde hubo reyes que se apartaron de Dios y apartaron al pueblo de Dios. El pueblo caminó como ovejas sin pastor en esas etapas en donde el rey era malo y servía a dioses ajenos. Ahora esa inclinación de servir a dioses ajenos en el pueblo, vean ustedes, encontramos que viene desde lo profundo del corazón de ellos, porque el ser humano, al recibir un cuerpo físico mortal, corruptible y temporal, y un espíritu del mundo, ese espíritu del mundo lo inclina hacia el mal. Y si no se sujeta a la palabra, la persona, vean ustedes, tiene problemas en su vida. Ven ustedes que el pueblo hebreo, aunque es el pueblo de Dios, tuvo sus inclinaciones hacia la idolatría en muchas ocasiones, y los antepasados, muchos de los antepasados, por ejemplo, los familiares de Abraham, servían, como dice aquí Josué, servían a dioses ajenos, aunque eran de la descendencia de Adán, de Set, por ahí de la línea de Noé, pero vean ustedes, se metía la idolatría en esa línea también, porque el ser humano tiene una inclinación también espiritual a las cosas espirituales, y si no vigila, hay otras dimensiones que encontramos, se manifiestan como la quinta dimensión y pueden engañar a cualquier persona si se deja llevar por señales. Tiene que dejarse llevar por la palabra. Así es que podemos ver que todo tiene que estar sujeto a la palabra de Dios. Una persona puede hacer milagros, puede hacer señales, pero lo que lo identifica como un enviado de Dios no son las señales, no son los milagros, sino la palabra. Si su mensaje no está en línea con la palabra, esa persona no es un enviado de Dios. Si saca al pueblo de la palabra, pues no es un enviado de Dios. Tiene que mantener al pueblo en la palabra y tiene que estar conectado su mensaje, y la edad o dispensación en que aparece ese hombre tiene que estar conectado con la edad anterior y con la dispensación anterior. Y no puede traer una contradicción escritural. Tiene que venir en la misma línea del pensamiento divino. Cuando habla de un tema, pues ese tema tiene que estar en línea con todo lo que fue hablado en el pasado. Si no, no puede ser un enviado de Dios. Ni siquiera sabe lo que Dios hizo en el pasado. Así es que tenemos que entender estas cosas. Ahora, vean ustedes, Josué era una persona que conocía lo que Dios había hecho, aún había sido un discípulo de Moisés. Como también después Eliseo fue un discípulo
de Moisés, de Elías. O sea, un creyente en Elías como el profeta de Dios para ese tiempo, como fue Josué, un creyente firme en Moisés como el profeta de Dios para ese tiempo. Y vean ustedes después, Josué viene enseñando lo que había enseñado Moisés y viene en línea con todo eso que había enseñado Moisés. Y también Eliseo cuando vino en línea con lo que había enseñado Elías. Y luego aparece más adelante Juan el Bautista predicando y luego aparece Jesús. Un discípulo también del que viene primero que él. Ahora vean ustedes, encontramos a Moisés, que fue un profeta grande, un profeta dispensacional. Pero el que introdujo al pueblo fue Josué. Josué es tipo tanto del mensajero de la séptima edad como del mensajero de la séptima dispensación. Y Josué es tipo del Espíritu Santo. Vamos a ver en el libro de las edades, nos dice en la página 188, esto es muy importante porque vamos a comenzar un poquito antes. Tendríamos que leer la anterior también, pero vamos a dejar la anterior para luego. Dice ahora, mantengámonos firmes como Josué y Caleb. Nuestra tierra prometida está apareciendo aún como la de ellos. Ahora, Josué significa Jehová Salvador. Vean que ese fue el profeta que trajo el nombre que traería el Mesías en su venida. El que introdujo el pueblo a la tierra prometida y luego Cristo es, vean ustedes, el que liberta al pueblo y lo mete a la tierra prometida. Ahora vean, y él representa el líder de la última edad que vendrá a la iglesia como vino Pablo como el líder original. Caleb representa a aquellos que permanecieron fieles a Josué. Recuerde, Dios había puesto a Israel inicialmente como una virgen juntamente con su palabra, pero ellos deseaban algo diferente, así como también la iglesia del último día. Fíjese cómo es que Dios no movió a Israel o no lo dejó entrar a la tierra prometida hasta que fuese en su propio tiempo asignado. Ahora el pueblo hubiera podido haber presionado sobre Josué, el líder, diciendo, la tierra es nuestra, avancemos a tomarla. Josué, tú estás acabado. A lo mejor perdiste tu comisión, no tienes el poder que antes tenía. Antes oías de Dios y conocías la voluntad de Dios y actuabas eficazmente. Algo anda mal contigo. Pero Josué era un profeta enviado por Dios y él conocía las promesas de Dios y en ellas esperaba. Él esperaba hasta tener una decisión clara y definitiva de Dios. Y cuando llegó el tiempo para moverse, Dios colocó en las manos de Josué la dirección completa, porque él se había quedado con la palabra. Dios podía confiar en Josué, pero no en los demás. Así se repetirá en el último día. En el último día. Ahora tenemos el último día de las edades, que es la séptima edad, la cual representa o está representada en el sábado, pero tenemos el último día dispensacional, que es la séptima dispensación. Y tenemos el último día milenial, que es el séptimo milenio. Y ahora, así como el Espíritu de Dios estuvo en el séptimo ángel mensajero obrando, estará en el ángel mensajero de la séptima dispensación y del séptimo
milenio. Y ahora, para entrar a la tierra prometida del nuevo cuerpo y entrar a la tierra prometida del reino venidero y entrar a la tierra prometida del séptimo milenio, la iglesia del Señor Jesucristo estará bajo el ministerio del Espíritu Santo de nuestro Josué a través del mensajero de la séptima dispensación y de la edad de la piedra angular. Ahora, en el libro de citas, página 141, verso 12:59 dice, Josué, aquí es un tipo del ministerio del último día. Y el ministerio del último día como séptimo milenio, es el ministerio, vamos a ver, la página 146, no, la misma 141 parece que es. Tenemos las dos páginas, 146 y 141, eran dos. En la 146 dice, verso 13:03, exactamente como en el principio, no fue la voluntad perfecta de Dios que los hijos nacieran en la tierra por sexo. No, Señor. Dios creó hombre o el hombre desde el polvo de la tierra. Respiró el aliento de vida en él y él se hizo un alma viviente. Sacó de este hombre una compañera y le hizo una esposa a él. Eso fue la primera y original voluntad de Dios. Pero cuando el pecado entró e hizo la cosa que hizo, entonces él permitió que el hombre se casara con una esposa legalmente y tuviera hijos por ella. Multiplicad y henchid la tierra entonces. Así es la manera en que será hecho. Pero ustedes ven, nunca fue la voluntad perfecta. Por eso, todas estas cosas que tuvieron un principio tienen que tener un fin. Todo pecado tiene que venir a aniquilación. Todo pecado tiene que ser destruido. Por eso, en el gran milenio, cuando la resurrección venga, ¿cuándo es que vendrá la resurrección? En el gran milenio. Cuando dijo que Cristo resucitaría a los muertos creyentes en él, y yo le resucitaré en el día postrero. En el gran milenio, cuando la resurrección venga, no tendremos que renacer otra vez por nuestros padres, sino que Dios, como Él hizo en el principio, llamará al hombre del polvo de la tierra y su compañera con él. Eso es correcto. Eso es la manera en que Él lo hizo en el principio. Así es la resurrección para el milenio, el séptimo milenio. Será como Dios creó al ser humano, al hombre del polvo de la tierra. Ahora en la resurrección, Él del polvo de la tierra traerá a los santos que partieron. Ellos recibirán un cuerpo y así será la resurrección. Pero vean ustedes, ellos tendrán un cuerpo glorificado. Ahora también tenemos una resurrección de los hebreos después de la gran tribulación. Eso cae también en el milenio, séptimo milenio. Y luego, cuando haya terminado el milenio, cuando haya terminado ese ciclo de 1000 años, al final viene una resurrección de todos los seres humanos que no habían resucitado para ir delante de Dios, delante del trono blanco, al juicio final. Y luego que se ha llevado a cabo el juicio, unos irán a la vida eterna y otros a la condenación, al lago de fuego. O sea, porque algunos saldrán bien en el juicio, obtendrán pues allí vida, o sea, les será
concedida la vida para continuar viviendo, y otros serán condenados y echados al lago de fuego, que es la segunda muerte. Por ejemplo, las vírgenes insensatas resucitan al final del milenio, serán juzgadas y muchas de ellas entrarán luego a vida eterna. Otras que fueron borrados sus nombres, pues ya no podrán entrar a la vida eterna. Y habrá muchas personas también que sus nombres fueron borrados y no entrarán a la vida eterna. Y otros que no tenían sus nombres escritos en el libro. Ahora, los que no tienen sus nombres escritos, vean ustedes, no pueden entrar a la vida eterna. Y hay unos que no lo tienen, nunca los han tenido escritos, y otros que los tenían y fueron borrados. Por lo tanto, tampoco los tienen cuando llegue ese momento. Ahora, vean ustedes, para el día postrero, cuando se habla del día postrero, se habla del séptimo milenio, en el cual Dios estará llevando a cabo la obra correspondiente al día postrero. Si está trazado el calendario y conforme a cómo Dios se ve el tiempo, si delante de Dios y Dios lo ve atrasado, y ya delante de Dios ya se han vivido los 2 días delante de Dios y se está viviendo en el tercer día, pues ya estamos en el séptimo milenio delante de Dios. Y si es conforme al calendario gregoriano, si está correcto ese calendario, entonces falta muy poco para entrar al séptimo milenio. Y ya sea que estemos o no estemos, el ministerio para el día postrero, para el séptimo milenio, es el ministerio del Espíritu Santo manifestando los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús. No hay otro ministerio prometido, y esos son los ministerios que estarán manifestados en el instrumento que Cristo tendrá, a través de los cuales estará operando esos ministerios. Será a través del ángel del Señor Jesucristo, y ese es el misterio grande que está bajo el séptimo sello. Ese es el misterio grande que está bajo esa revelación que contienen los 7 truenos de Apocalipsis. Vean ustedes en la página 128 y 129 del libro de citas. Por ejemplo, aquí en el verso 11:43 dice: debajo de la séptima trompeta es para Israel lo mismo que el séptimo sello fue para la iglesia. La séptima trompeta de Apocalipsis 11, verso 15 en adelante, y el séptimo sello es lo mismo. Lo que es para la iglesia el séptimo sello, para Israel es la séptima trompeta. También en la página 129, verso 11:50 dice: ahora, tan pronto como esta iglesia, el misterio del séptimo sello es conocido, y los judíos son llamados por el misterio de la séptima trompeta, que son 2 profetas, Elías y Moisés. Y ahora ven ustedes cómo detalla el contenido de la venida del Señor. El contenido de la venida del Señor está detallado en el ministerio de Moisés y Elías y el ministerio de Jesús. Vean, en la página 130, verso 11:64 dice: recuerden que los que están vivos y queden no impedirán a los que están durmiendo, porque la trompeta de Dios, esa última trompeta, la sexta acaba de tocar, y esa última trompeta, como el último sello, será la venida del Señor.
tocará y los muertos en Cristo se levantarán primero. También la página 149 y la página 47, y página 149 también nos dice que la séptima trompeta y el séptimo sello es la venida del Señor. Y ahora, en la página 129 nos detalla que el séptimo sello es la venida del Señor para la iglesia, y para el pueblo hebreo la séptima trompeta es Moisés y Elías. Porque el Hijo del Hombre viene ¿con quién? Con sus ángeles. La venida del Hijo del Hombre es con sus ángeles. La venida del Hijo del Hombre viene manifestando los ministerios de Moisés y Elías. Ahí tenemos la séptima trompeta y los ministerios ahí de los dos olivos. Y viene manifestando el séptimo sello, el ministerio del Hijo del Hombre, el ministerio de Jesús. Ahí tenemos los ministerios de Moisés y Elías y el ministerio de Jesús en la venida del Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre viene con sus ángeles. Y ahora vean ustedes, el ángel de Jehová, el ángel del pacto, Cristo, viene manifestando los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús. Así viene el Espíritu Santo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová en este tiempo final, en su manifestación final. Y lo que será el séptimo sello para la iglesia, será para el pueblo hebreo la séptima trompeta. Y lo que será la venida del ministerio de Jesús para la iglesia, será la venida del ministerio de Moisés y Elías para el pueblo hebreo. Pero es lo mismo, es el Espíritu Santo viniendo a la iglesia gentil y viniendo después al pueblo hebreo. Y como Él es el que tiene todos los ministerios, Él manifiesta los ministerios que Él quiera manifestar. Pero recuerden que es el Espíritu de Dios, el que se manifiesta, pero es identificada esa manifestación como el ministerio de Jesús para la iglesia y como el ministerio de Moisés y Elías para el pueblo hebreo, cuando llegue el momento para los dos olivos traer la revelación al pueblo hebreo. Pero vean, así como los hebreos, los judíos trajeron el mensaje del evangelio a los gentiles lo llevarán a los judíos. ¿Y cómo los gentiles lo van a llevar a los judíos? Por medio de los ministerios de Moisés y Elías, que son los que llevan el evangelio a los judíos. O sea que el Espíritu de Dios está en medio de la iglesia, está ahí manifestándose, y luego manifiesta los ministerios de Moisés y Elías para el pueblo hebreo, para llamarlos y juntarlos en el tiempo final, porque esos son los ministerios con los cuales son llamados y juntados los escogidos de Dios, del pueblo hebreo también, como los escogidos de la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso es que encontramos que en algunas ocasiones la voz de Cristo es la que llama a los escogidos, y en otros lugares encontramos que son los ángeles del Hijo del Hombre. Es que lo que es el ministerio de Cristo para la iglesia son los ministerios de Moisés y Elías para el pueblo hebreo. Pero es el mismo Espíritu de Dios obrando tanto con la iglesia primeramente y después con el pueblo hebreo. Vean, página 449 del libro de los sellos, dice: el único espíritu que ha estado sobre la tierra, que yo sepa, tendría que ser Elías, como fue en su tiempo, y así fue predicho que sería, porque su espíritu fue nada menos que el espíritu de Cristo. Cuando Cristo vino, Él fue la plenitud, fue el Dios de los profetas. Ahora vean, es el Espíritu Santo, el ángel del pacto, el que viene siempre y el que opera siempre esos ministerios en quien Él ha determinado. Y ahora esos ministerios de Jesús, de Moisés y de Elías, los opera el Espíritu Santo, el ángel del pacto,
en su ángel mensajero en el día postrero. Y esa manifestación del Espíritu Santo, del ángel del pacto de Cristo a través de su ángel mensajero para la iglesia del Señor Jesucristo, es el ministerio de Jesús, y para el pueblo hebreo es el ministerio de Moisés y de Elías. Pero para los escogidos que comprenderán estas cosas, podrán ver el ministerio de Jesús, el ministerio de Elías y el ministerio de Moisés en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, para los ministerios de Moisés y Elías llevar el mensaje del evangelio del reino al pueblo hebreo en el tiempo determinado. Pero será en el mismo hombre que estará en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, en donde estará el Espíritu Santo, nuestro Josué, el cual nos colocará dentro de la tierra prometida del nuevo cuerpo y nos llevará a la cena de las bodas del Cordero. Y luego nos traerá y vendremos con él de regreso a la tierra para comenzar el reino milenial. Es ese hombre de la sexta dimensión llamado el ángel de Jehová, el ángel del pacto, es ese hombre el que ha estado obrando todo el tiempo y se hizo carne en la persona de Jesús. Él fue el que también había estado obrando por medio de los profetas del Antiguo Testamento. Él es el que tiene los ministerios y el que obra ministerios y el que envía a los profetas de edad en edad, porque Él es Dios en su cuerpo teofánico, y Él es el que envía de edad en edad un espíritu de profeta, de dispensación también. Y ese es un misterio pues que pertenece a otra dimensión, pero que los efectos, cuando es enviado un espíritu de profeta, los efectos son producidos ¿dónde? Aquí en la tierra, pero todo viene de otra dimensión. Ahora, cuando ese espíritu de profeta está ya en la otra dimensión, no sabemos cómo se llama ya. Y eso lo vamos a dejar quietecito ahí, porque si nos metemos ahí, ya, gracias a Dios que Dios no permitió que se supiesen muchos nombres de esos personajes que están en la otra dimensión, porque muchas religiones y muchos grupos religiosos ya le hubieran puesto esos nombres a sus predicadores y dirían, ya tenemos por aquí a tal y tal y tal, y ya eso pues. Gracias a Dios que esa parte quedó bien limitada y solamente pocos nombres de otra dimensión han sido pasados acá en la Biblia, y aún lo que tenemos es la traducción. Si queremos el nombre tal y como fue dado, tendríamos que ir al original, en donde los profetas fueron los que lo escucharon, y ir al original, y ahí entonces pues es que podríamos tener un conocimiento acerca de ese nombre, y están en hebreos, los que fueron dados en hebreo. Por lo tanto, dejamos eso quietecito acá, y cuando Dios envía un espíritu de profeta a la tierra, pues lo conocemos por el nombre que tenga, con el nombre que aparezca, pues con ese nombre lo conocemos acá en la tierra. Ahora, eso es una parte muy misteriosa, pero ya cuando todos tengan el cuerpo glorificado, ya eso será algo tan sencillo como la parte común y corriente acá de los seres humanos, del conocernos los unos a los otros. Ahora podemos ver que aquí en esta dimensión, cada persona, por cuanto tiene libre albedrío, está frente siempre al bien y al mal, como Dios colocó al ser humano en el huerto del Edén.
Pero los escogidos de Dios, los cuales tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, dicen como Josué: yo y mi casa, yo y mi cuerpo, yo y mi casa terrenal y yo y mi familia serviremos a Dios. Y eso es lo que tiene valor delante de Dios. Y hay que servir a Dios en la edad que está vigente en ese tiempo y en la dispensación que a uno le corresponde. Y uno estar recibiendo el mensaje que corresponde a esa edad y a esa dispensación del cual es enviado por medio del mensajero de ese tiempo. O sea que a la cabeza de esa edad y de esa dispensación va Cristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, guiando a su pueblo. Y él usa al mensajero que él tiene para ese tiempo. Pero el que está con ese mensajero es el ángel de Jehová, el ángel del pacto, el cual tiene el nombre de Dios. Ahora de eso vamos a dejar tranquilito ese tema, aunque podemos ver que tiene una línea de pensamiento divino desde el Génesis, de ahí hacia acá, y por eso es que todos los profetas, por ejemplo, encontramos a Jacob, que quería conocer el nombre del ángel de Jehová. Y luego Manoa también. Y Moisés también, pero a Moisés le fue dicho. Y luego Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo que oigan la voz del ángel, que sigan al ángel, él les llevará a la tierra prometida y que no les sean rebeldes, porque él no perdonará la rebelión del pueblo, porque el nombre de Dios, su nombre, el nombre de Dios está ¿dónde? En él. El nombre suyo, ¿dónde está? En su cuerpo, porque le inscribieron, cuando nació su cuerpo, le inscribieron con ese nombre. ¿Ve? Así es que el cuerpo teofánico de Dios, ese cuerpo lleva el nombre de Dios. Por eso cuando Moisés le preguntó el nombre al ángel de Jehová, el ángel de Jehová le dio el nombre. Y cuando después en otra ocasión pasó frente a Moisés proclamando el nombre de Jehová. Y ahora vean ustedes, en el templo, en el tabernáculo, se entraba una vez al año al lugar santísimo y entraba el que tenía, ¿quién? El que tenía el nombre escrito en su frente. Así es, para entrar al lugar santísimo del templo que está en el cielo, Jesucristo, vean ustedes, tenía el nombre. Y él dice que recibió un nombre nuevo. Y ahora para entrar al lugar santísimo del templo espiritual, surge de nuevo el nombre eterno de Dios. Y ahí lo vamos a dejar quietecito. Y decimos: yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi cuerpo, yo y mi familia, y yo y mi congregación, y yo y mi edad, y yo y mi dispensación. Y así, vean ustedes, serviremos a nuestro Señor en este tiempo y en el venidero. En el reino milenial también estaremos sirviendo a nuestro amado Señor Jesucristo. Y todos los que servirán a Dios, pues tienen que servir en el reino milenial, en la dispensación del reino, porque esa será la dispensación que estará vigente. Bueno, el servir a Dios es la bendición más grande que un ser humano puede tener. Servir a Dios significa que la persona
tiene la revelación divina para el tiempo en que está viviendo. No es servir a Dios por decir que sirve a Dios, sino, no por ser religioso, sino consciente de cómo servir a Dios en la perfecta voluntad de Dios. Todos los demás lugares de adoración son anulados cuando se sirve a Dios en el lugar, edad y dispensación que corresponde. Vean ustedes, el pueblo hebreo servía a Dios en el Antiguo Testamento e iban al templo para servir a Dios, pero ya no tienen templo, pero hay un templo en donde se sirve a Dios y es la iglesia del Señor Jesucristo. Ahí en ese templo es que se sirve a Dios y cada hijo de Dios en la edad que le toca vivir. San Pablo encontramos que estaba en la primera edad y los gentiles estaban en esa primera edad de la iglesia. Y ahora en esa primera edad de la iglesia fue que San Pablo y su grupo sirvieron a Dios. Luego en la segunda, luego en la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima, ¿ven? Cuando llega a una edad, ahí es donde los hijos e hijas de Dios, los escogidos de Dios, sirven a Dios en unión al mensajero de Dios para ese tiempo. Hay que servir a Dios siempre en tiempo presente. Y ahora, en el día postrero, en este tiempo final, subimos a la edad de la piedra angular para decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Serviremos al Señor en la edad que nos corresponde y dispensación que nos corresponde, en la edad de la piedra angular. Y todos los demás lugares quedan anulados. ¿Saben ustedes lo que significa eso? Busquen en los mensajes el único lugar escogido por Dios para adorar y también el lugar provisto o el único lugar provisto por Dios para adorar. En esos mensajes, ahí ustedes encontrarán que los demás lugares serán anulados y solamente la edad del águila para el día postrero será el lugar provisto por Dios para adorar. Eso era de lo que nos hablaba el hermano Branham. Ahora en el tiempo del hermano Branham era la edad que le correspondía a él, junto al mensajero, pero cuando ya se pasa de esa séptima edad y se pasa a la edad de la piedra angular y se pasa al día postrero con el mensaje dispensacional del día postrero, entonces se sube más arriba para adorar a Dios más arriba en la edad de la piedra angular. Ahora y a través de reverendo William Branham, Dios reflejó muchas cosas que no estaban vigentes en aquel tiempo, pero que se estaban reflejando en él porque correspondían a un tiempo venidero. Por eso, en muchas ocasiones, podemos leer cosas que habló nuestro hermano Branham o que le sucedieron y preguntarnos, ¿esto aquí? ¿Qué habla el profeta? Nuestro hermano Branham, ¿estará hablando del mismo o de otro? Y hay muchas cosas que habla que solamente están reflejándose en él. Por ejemplo, la tercera etapa estaba en él, pero no estaba manifestada en toda su plenitud para toda la iglesia y para el mundo entero. Porque Dios estaba reflejando en él lo que será la tercera etapa en toda su plenitud en el día posterior por medio de la manifestación del Espíritu de Dios en letras de la piedra angular y dispensación del reino. Pero nos dio una muestra a través del reverendo William Branham. Él no fue adoptado, él no fue transformado, pero en él se reflejó lo que será la transformación nuestra y del mensajero del día postrero, en lo que será también la tercera etapa en toda su plenitud. Todo eso fue reflejado
en el reverendo William Branham, fue en el reverendo William Branham en el cual Dios se reflejó más cosas que hará en el día postrero, en el cumplimiento de las promesas del día postrero. Ahora podemos ver que hay muchas cosas que fueron reflejadas y por eso en nuestro tiempo estarán sucediendo cosas y cualquier persona dirá, pero ¿de dónde salió esto? ¿Y de dónde sacaron esto? ¿Y de dónde ha surgido esto? Ya todo fue reflejado. Ya todo fue reflejado y el Espíritu de Dios nos guía y va materializando lo que ya Él reflejó. Porque lo que Él reflejó son promesas que están en la Biblia. Y ya Dios colocó el tipo y figura. El simbolismo lo colocó ya. Para luego materializar todo eso en una forma plena. Y ahora tenemos muchas cosas, muchas cosas, pero hay cosas que conviene que permanezcan tranquilas para que nadie vaya a tratar de imitar y entonces tenga problemas delante de Dios. Por eso ustedes en algunas cosas notarán que yo trato de evitar entrar en ellas o dar detalles para que así nadie vaya a tratar de adelantarse al programa de Dios. Para México hay grandes bendiciones, pero yo no les puedo explicar muchas cosas de cómo vendrán, cuándo vendrán y otros detalles más. Pero hay grandes bendiciones para la República Mexicana y también para toda la América Latina y el Caribe. México tiene mucha simiente de Dios. Pueden ver que México es el país donde más simiente de Dios ha estado saliendo. Y pueden todas las religiones decir, pero ¿y dónde estaba esa gente? Que no la habíamos encontrado nosotros. Si hubiéramos encontrado toda esa gente, nuestras iglesias estarían llenas. Pero es que Dios las tenía y tiene más todavía para llamar. Por lo tanto, den mucha atención a la República Mexicana, trabajando en ella, porque hay mucha simiente. Y Dios tiene muchas bendiciones grandes para la República Mexicana. Si ustedes observan, Dios obra en ella para beneficio y bendición de todos los niños. Y luego usted encuentra a los niños que hay interés en cantar, en declamar, en estar activos y entran así en acción los niños y evangelizan y trabajan. ¿En dónde fue, Miguel, que en un año o en una actividad, o en un año completo fue? El grupo de personas nuevas fue traída por los niños, o sea, el grupo mayor de personas nuevas fue por el trabajo de los niños. O sea que los niños trabajan y Dios los usa grandemente. Miren al niño Jesús predicando, enseñándolo a los doctores de la ley. Y nuestros niños pueden enseñarlo a los teólogos de nuestro tiempo también. Y porque ellos saben lo que los teólogos todavía no han podido saber con toda su teología. Y del templo los niños le pueden explicar acerca del templo, dónde estamos en el templo. Y eso los teólogos no lo pueden explicar. Y así por el estilo, nuestros niños pues, como han nacido y se han criado en nuestra edad y han estado en el ambiente de nuestra edad, pues Dios ha obrado con ellos, no ha tenido que sacarle nada, sino meter más y más revelación. Así es que ellos pues son una bendición en la obra del Señor, son niños entendidos en todos los países y hay que también ayudarlos en todo lo que ellos necesiten para que cada día pues
estén más y más en las manos del Señor y que Dios los pueda usar también a ellos sin limitaciones. Vean, fueron los niños en el tiempo de Jesús, un grupo de niños junto a adultos también, los que decían Hosana, Hosana, al rey que viene en el nombre del Señor. Miren, unos niños conocían el cumplimiento de la primera venida de Cristo y el sumo sacerdote no lo sabía todavía. ¿Sabe lo que es que un niño, un grupo de niños sepan que la primera venida de Cristo estaba cumplida en Jesús de Nazaret y que el sumo sacerdote y el concilio del Sanedrín no lo sepa? Dios escondió de los sabios entendidos estas cosas, las cosas correspondientes a la primera venida de Cristo, y las reveló a los niños. Vergüenza le debió dar a esos líderes que no supieron que el cumplimiento del Mesías estaba en medio de ellos, en Jesús de Nazaret, y que unos niños sí lo sabían. Así es que no era cosa de estudios, no era cosa de estudios universitarios, sino de revelación. Escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Y a Pedro le dijo, no te lo reveló carne ni sangre, ni el sumo sacerdote, ni el concilio del Sanedrín, ni el seminario, ni el instituto religioso de la religión hebrea. Ningún maestro de ellos te lo reveló, sino mi Padre que está en el cielo. La enseñanza que tenían acerca de Jesús en aquellos días era que Jesús no era de Dios, que Jesús era Belcebú. Solamente 2 o 3 nada más sabían, como Nicodemo y 2 o 3 más, que ese hombre había venido de Dios por maestro. Pero ellos no sabían todavía bien que él era el Mesías. Cuando Jesús preguntó a sus discípulos, Pedro fue el que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y también dijo que ellos, los discípulos, sí sabían, pero los otros no sabían. Muchos pensaban que era un profeta, otros pensaban que era Juan el Bautista, otros pensaban que era Elías, y así por el estilo, o algunos de los profetas. Pero miren quién era. Era el Mesías. Bueno, yo y mi casa serviremos al Señor. Esas fueron las palabras de Josué, el que introdujo el pueblo hebreo a la tierra prometida. Esas son mis palabras también y las de cada uno de ustedes también. Yo y mi casa serviremos al Señor, yo y mi familia, yo y mi cuerpo, yo y mi congregación, y yo y mi edad, y yo y mi dispensación. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean con ustedes y en ustedes, y les use grandemente en su obra en este día postrero. Y adelante trabajando en la obra del Señor. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, Miguel, ya por aquí, ya tú no vas con nosotros acá, ¿verdad? Yo continúo con Juan, ya nos están esperando allá, ya. Bueno, que Dios me los bendiga a todos, Dios me los guarde. Ya nos vemos en estos días, todavía vamos a estar por acá. Nos vemos en estos días y seguiremos conversando sobre todas las bendiciones de Dios para nosotros, todo el programa de Dios para nosotros. Con nosotros nuevamente por aquí, Tirso y Miguel. Vamos a ver. Recuerdan que Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Amén. Y eso es para poder entrar a la tierra prometida y va a tener luchas, pero Dios iba a estar con él. Gloria a Dios. Aquí tenemos un himno que va de acuerdo a las necesidades de aquel tiempo y es, diga el débil, fuerte soy. Bueno, que Dios me los bendiga a todos, Dios me los guarde y con nosotros, Miguel. Dios te bendiga.